Muy bien, feliz noche para todos. Un placer poder conversar con ustedes. Quien les habla el licenciado Omar González, su tutor influencer para este primer encuentro síncrono de la unidad curricular Gestión Educacional, Universidad Bicentenaria de Aragua, la Universidad de la Creatividad y el Emprendimiento. Para hoy, en nuestro encuentro síncrono, tendremos como agenda la bienvenida, el contenido, ciclo de preguntas, la actividad evaluativa y el cierre cognitivo. Lo primero que vamos a hablar en esta unidad curricular son los modelos gerenciales y cómo se ha actualizado los procesos a través de las nuevas estrategias de dinamización de los procesos educativos para lograr optimizar cada uno de esos procesos que son inherentes a los hechos educativos que se presentan en los diferentes niveles, etapas y modalidades de los centros educativos. Nuestra primera unidad ya corresponde a modelos gerenciales en la educación y el contenido programático es diferencial conceptual entre administración, gestión y gerencia, paradigmas gerenciales, la eficiencia y eficacia en la gerencia educativa, partiendo por los conceptos básicos para entender cómo la gerencia educativa fomenta y fortalece las relaciones interpersonales en la organización. Es importante destacar que la administración es considerada como el acto de administrar, gestionar o dirigir empresas, negocios u organizaciones, personas y recursos con el fin de alcanzar los objetivos definidos. La administración es una palabra procedente del latín que significa dirección, gestión o gerencia, donde se direcciona, se tendencia hacia la obediencia al servicio o la subordinación. Este término también viene a generarse como la gestión o el manejo de esa forma del término en referencia al funcionamiento y a la estructura que a su vez entrena el rendimiento de las empresas u organizaciones que están al servicio de otros. Entonces podemos decir que es hacer a través de otros. Es planear, organizar, integrar, dirigir y controlar. La administración como una ciencia social compuesta de principios, técnicas y prácticas, cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas racionales de esfuerzo cooperativo, a través de los cuales se puede alcanzar propósitos comunes que individualmente no es factible lograr. Para autores como George Terry, la administración consiste en lograr un objetivo predeterminado mediante el esfuerzo ajeno. La administración es una ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos institucionales por medio de una estructura a través del esfuerzo humano. Autores como Arenas señalan la importancia y lo determinante que es lograr que el equipo a través de una sinergia pueda dar respuesta oportuna, eficiente y eficaz a los objetivos que tiene propuesto la institución en un momento, en un tiempo y en un lapso determinado. Ahora bien, entre los principales modelos gerenciales en la educación, tenemos que partir por entender que es el proceso cuyo objeto es la coordinación eficaz y eficiente de los recursos de un grupo social, en nuestro caso educativo, para lograr sus objetivos con la mayor calidad. Autores como Méndez y Munch señalan que es un conjunto de acciones mediante las cuales el directivo desarrolla actividades de educación a través del cumplimiento de las fases y etapas del proceso administrativo educativo para el alcance de los objetivos previamente establecidos. Este proceso administrativo educativo tiene fases mecánicas, administrativas, subsistemas, proyectos, dinámicas administrativas, subsistemas de exploración, mecánicas administrativas, planeación, organización, dinámicas administrativas de integración, dirección y control. A su vez, estos elementos son interesantes resaltar que la planeación nos lleva a una organización, pero a su vez esto es el componente del modelo administrativo educativo, como hablábamos anteriormente. La dinámica administrativa de los subsistemas a su vez tiene unas etapas que son la integración,
que genera la dirección y esa dirección a su vez tiene lo que llamamos los controles o la supervisión de los procesos. Entonces, la primera fase es mecánica administrativa de los subsistemas de proyectos. Es la idealización de un modelo administrativo educativo basado en las políticas de educación de un país y relacionado a las necesidades regionales, departamentales, municipales y comunitarias. Estas etapas, a su vez, tienen la planeación que establece un plan de trabajo educativo que a su vez tiene una plausibilidad, una prefactibilidad, una factibilidad de objetivos, es decir, los elementos o los procesos por los cuales va transitando esos objetivos para el alcance de los mismos, a través de unas estrategias o un marco de ejecución, un procedimiento que es la metodología de trabajo, el programa que nos indica los tiempos, el presupuesto que nos habla del apoyo, que es decir, los recursos con los cuales se van a disponer para alcanzar esos objetivos previstos. Y la organización se refiere a la estructura de la organización dentro de la estructura para el alcance de los objetivos previstos, es decir, cómo está establecida, cuáles son cada uno de los actores que hacen vida dentro de ese hecho educativo, cada uno cuáles son las funciones y los elementos con los cuales cumple, cuáles son los elementos que cada uno de ellos debe desempeñar de una manera oportuna para entonces poder alcanzar, como dice, las metas previstas en el tiempo determinado. Ahora bien, los modelos gerenciales en la educación también nos hablan de esa dirección, la integración de recursos humanos, materiales y financieros para el cumplimiento del plan educativo. Esta dinámica, a su vez, se refiere a la dirección en el rasgo de conducta direccional educativa que se utilizará en la actualidad de manera democrática, ampliamente participativa y consensuado con la comunidad administrativa o la comunidad educativa como tal. El control es a través de una metodología que se utiliza para supervisar el alcance de los objetivos previstos. Entonces, cuando hablamos de esa metodología, es cómo se lleva ese control, cómo se lleva ese registro, cuáles son los elementos o las estrategias que se tienen previstas y cómo se sistematizan esas estrategias, cómo se puede evidenciar cómo se dan los procesos dentro de los hechos educativos, cómo se logra direccionar en un tiempo determinado de manera procesual, de manera consensuada, de manera gestionada y de manera gerenciada. Bien, si tenemos alguna pregunta, alguna duda, alguna interrogante hasta ahora, vamos a este ciclo de preguntas de 2 minutos. Bien, si no tenemos ninguna pregunta, continuamos. Entonces, fíjense que los modelos gerenciales en la educación es importante determinar que el concepto de gestión educativa es un proceso orientado al fortalecimiento de los procesos educativos. Entonces, el primer elemento a tomar en consideración es el fortalecimiento. Cuando hablamos de ese fortalecimiento, es que ya esos procesos están, pero hay que darle mayor consolidación, hay que darle una fortaleza, un piso jurídico, una estructura que determine que hay orden dentro de la institución en el marco de las políticas y se enmarca dentro de las políticas públicas y enriquece los procesos pedagógicos con el fin de responder a las necesidades educativas locales,
regionales y nacionales. Eso nos indica que cada modelo gerencial se ajusta a un contexto, a una realidad, a unos actores, a un momento determinado sociohistórico, demográfico, geográfico, que tiene que ver con cada uno de esos espacios. Fíjense que ese concepto de gerencia educativa es una herramienta fundamental para el logro y funcionamiento efectivo de la estructura organizacional educacional. Por lo tanto, se puede decir que la gerencia educativa es un proceso de planeación, organización, empleo de recursos, dirección y supervisión para lograr los objetivos preestablecidos, donde el gerente educativo debe dirigir su equipo hacia el logro de los objetivos de la organización educativa mediante una continua motivación que estimule, inspeccione, oriente y premie constantemente la labor desarrollada a la vez de ejecutar la acción y función de gerencia. Entonces, fíjense que allí tenemos una serie de conceptos que son interesantes ir ganándolos y sería interesante que fuéramos indagando cada uno de esos conceptos para profundizar con referencia a ellos. Por ejemplo, nos está hablando primero que hay una planeación y fíjense que no es una planificación, sino una planeación. Y cuando hablamos de planeación es porque tienes el elemento flexible, ese elemento que va ajustándose a un contexto y entonces podemos hacer la analogía de lo que hacen los pilotos cuando están en pleno vuelo, que hay una planeación de acuerdo a las características atmosféricas con las cuales ellos se pueden ir encontrando durante ese desarrollo del vuelo. Entonces, eso hace el gerente educativo. Va verificando cada uno de esos elementos que se van evidenciando en la cotidianidad, en el hecho educativo, para entonces ir planeando a través de una organización, como un elemento fundamental que debe estar presente es esa organización, porque la organización a su vez le va a permitir dar un uso coherente y eficiente a los recursos con los cuales cuenta. Y cuando hablamos de esos recursos, son los recursos tangibles e intangibles, los recursos materiales e inmateriales, es decir, entonces, con qué cuenta de manera económica, gestional, como también con qué cuenta de manera de capital humano. A su vez también la dirección y supervisión, es decir, tener unas políticas que se ajusten de manera adecuada para que se logre de manera eficiente alcanzar los objetivos con el menor uso de recursos. Entonces, uno de los elementos fundamentales que debe tener el gerente es la motivación a todo el personal, estimular que se pueda trabajar de una manera armónica, que se entienda cuáles son las funciones que cada uno de los actores debe cumplir, que haya una inspección constante y esa inspección constante trae como consecuencia que haya orientación. Es decir, se verifica que cada uno de los procesos se está dando como se debe estar dando y a su vez que se dan esos procesos, se verifican que se cumplan, pero también se van acompañando. ¿Para qué? Para que ese actor del hecho educativo, ese capital humano, se sienta que no está solo, que no se sienta que hay una ausencia de liderazgo dentro de la organización, sino que por el contrario está siendo acompañado, está siendo orientado, se puede premiar constantemente cuando su labor está dentro de los parámetros y de los estándares que establece la organización como tal, y que esos estándares a su vez permiten que haya una acción y una función de la gerencia. Entonces, fíjense, el concepto de gerencia se utiliza para denominar el conjunto de empleados y empleadas de alta calificación que se encargan de dirigir y gestionar los asuntos de una organización empresarial, educativa, cultural, política, entre otras. El término también permite referirse al cargo que ocupa el director general o gerente de una organización de cualquier naturaleza, quien cumple con distintas funciones coordinadas
coordinando los recursos internos, representa a la organización frente a terceros y controla las metas y objetivos propuestos de esa empresa. Un gerente suele cumplir con cuatro funciones simultáneas: el planeamiento, que establece un plan con los medios necesarios para cumplir con los objetivos; la organización, que determina cómo se cumplirán los objetivos o cómo se llevará adelante la concreción de los planes elaborados en el planeamiento; la dirección, que se relaciona con la motivación, el liderazgo y la actuación; y el control, su propósito es medir en forma cuantitativa y cualitativa la ejecución de los planes y su éxito, para determinar si se va por un buen camino, si por el contrario hay que detenerse y redimensionar los planes, si hay que revisar que si lo que se está haciendo es correcto, si está dando una respuesta oportuna, si está cumpliendo con los elementos previstos y si la empresa, la institución, va por el camino adecuado con el cual se pretende dar respuesta a líneas generales o a líneas gruesas institucionales. El concepto también, otro elemento importante, es que es un paradigma. El paradigma significa ejemplo, patrón, modelo que se utiliza en cualquier ámbito de una sociedad, sea científico, político, económico, social, educativo, cultural. El paradigma es un modelo patrón sostenido en una disciplina científica o diversa escala en diferentes contextos de una sociedad. La palabra paradigma significa modelo o ejemplo. La concepción de paradigma data de fines de la década de los 60 y refiere a un determinado modelo de pensamiento o interpretación de un contexto sociohistórico dado. Entonces, esto lo aplicamos a los paradigmas educativos, que es un modelo utilizado en la educación de manera innovadora. Son un ejemplo práctico pedagógico que da un lugar a un aprendizaje crítico y que provoca un cambio real en la comunidad estudiantil. El paradigma utilizado por un maestro tiene un gran impacto en el estudiante y a menudo determina si el alumno o estudiante no va a aprender el contenido de aprendizaje que es abordado. Entonces, fíjense, los modelos gerenciales en la educación tienen una visión compartida, es una visión interior que permite aumentar el nivel de aspiraciones de los miembros de una institución educativa, logrando que sus tareas constituyan parte de un propósito común, produciendo una sinergia, canalizando los esfuerzos y creando un lazo de unión entre la comunidad educativa. Esto a su vez da un aprendizaje para el equipo, que es el proceso de alinearse y desarrollar la capacidad de un equipo educativo para crear los resultados de sus miembros. Es básico desarrollarlo sobre el enfoque de la visión compartida, además del dominio del personal. Entonces, fíjense que el pensamiento sistémico abarca una variedad de métodos, herramientas y principios dirigidos a examinar la interrelación de fuerzas que forman parte de un proceso educativo común. Por su naturaleza, el enfoque sistémico señala interdependencias y la necesidad de colaboración. Otro concepto importante es el concepto de calidad total, que plantea la necesidad de llevar a cabo cambios conceptuales y estructurales dentro de las instituciones educativas. Por ello, una de las exigencias básicas de la calidad total es la participación activa de toda la comunidad. Este enfoque se origina en los Estados Unidos por el doctor Edward Deming, el cual lo considera como una filosofía de trabajo de cualquier organización, donde se busca que las personas que realizan su trabajo construyan sus actividades con un esfuerzo de alta calidad. El supervisor como líder de cambio en la educación. Fíjense que la labor de nuestro supervisor educativo actualmente se proyecta más hacia el espacio o el espectro administrativo, descuidando con frecuencia la parte pedagógica. En muchas ocasiones, esta actividad administrativa no se realiza en el marco de los nuevos modelos contemporáneos administrativos organizacionales. Esta funciones mal interpretadas por el supervisor ha traído como consecuencia un descontento en menor o en mayor grado por parte de los actores que conforman la comunidad escolar. El supervisor educativo debe ser la persona que atienda
su universo específico en la comunidad educativa, tanto en lo concerniente a lo administrativo como en lo referente a los aspectos pedagógicos. Es decir, debe conocer de ambos elementos para poder dar una respuesta que pueda generar lo que se busca dentro de la organización. Entonces, partiendo de esto, el flujograma que podemos presentar es que el paradigma es el modelo, ejemplo, patrón, pensamiento o interpretación de un contexto sociohistórico dado. Y el paradigma educativo es un modelo utilizado, pero en el sistema educativo, en el ámbito educacional. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta ahora? ¿Cómo vamos? ¿Se entiende los elementos que hasta ahora hemos desarrollado? Bien, seguimos avanzando. Entonces, fíjense que los modelos gerenciales de educación tienen características de los paradigmas educativos. Primero, tienen una visión compartida. Hay una descripción de un escenario altamente deseado por la comunidad educativa. Por ejemplo, la universalización de la educación primaria, la misión educativa es el conjunto de objetivos y actividades educativas para el alcance de los objetivos. Entonces, lo primero que debe tener una institución es tener clara cuál es la misión. ¿Cuál es la misión que se tiene prevista en el tiempo determinado y cuáles son los objetivos para alcanzar esa misión? Entonces, otro elemento importante es el aprendizaje en equipo. Y cuando hablamos del aprendizaje en equipo, es la capacidad de la comunidad educativa para aprender, compartir y esforzarse para el alcance de los compromisos educativos de la nación. Ejemplo, círculos de trabajo en las escuelas, formación continua, formación permanente, acompañamiento de los supervisores que están capacitados y adiestrados para acompañar. Pensamiento sistémico en la interacción de metodologías de trabajo educativo sistemático y procedimental para crear un esfuerzo en común de la comunidad educativa para el alcance de resultados deseados. Calidad total. La calidad total plantea la necesidad de llevar a cabo cambios conceptuales y estructurales dentro de las instituciones educativas. Para ello, una de las exigencias básicas de la calidad total es la participación activa de toda la comunidad educativa y la transformación de los recursos de cualquier naturaleza de esta comunidad. Entonces, la comunidad debe estar abierta a la transformación, a la resignificación, a la reingeniería, a los nuevos modelos y paradigmas educativos que se vayan generando desde la observación de los procesos que tiene el contexto social, el contexto global. Entonces, esos procedimientos básicos de la calidad total en educación comienza por un plan que es planificar la actividad educativa a desarrollar, ejecutar lo planificado, controlar la actividad educativa durante su desarrollo, introduciendo los ajustes o correcciones necesarias, analizar lo sucedido, una vez finalizadas las fases anteriores, aprovechar lo aprendido, estandarizar los elementos eficaces y corregir las mejoras para volver a la fase inicial, es decir, una constante observación del proceso, cada una de sus fases, verificar que cada una cumple con lo que se espera, que se dé en el tiempo determinado, que se dé con los recursos necesarios. Es importante también determinar que la eficiencia, eficacia y efectividad en la gerencia educativa comienza por la eficiencia, es la capacidad para conseguir un objetivo educativo con el mínimo de recursos posibles. Por ejemplo, alcanzar a cumplir con los objetivos del programa de educación física con el mínimo de implementos deportivos. Por lo que se entiende que la eficacia o la eficiencia, perdón, en educación se da cuando se alcanzan los resultados deseados con el mínimo de recursos educativos que se tengan que emplear.
La eficacia, entonces, se define como la capacidad del educador de lograr el efecto que se desea o se espera. Ejemplo, alcanzar los recursos educativos deseados en el programa de educación física con un mínimo de implementos deportivos a través del esfuerzo realizado por el educador. La efectividad, por su parte, es la capacidad del educador de lograr accionar o ejecutar un efecto deseado, esperado o anhelado. Ejemplo, el educador es eficiente porque alcanza los resultados deseados con un mínimo de recursos educativos. Es eficaz porque es capaz de alcanzar los resultados educativos a través del esfuerzo realizado y es efectivo porque logra accionar o ejecutar ese deseo de alcance de resultados educativos. Entonces, fíjense cómo hay una sinergia entre estos tres elementos para lograr alcanzar lo esperado. Otro elemento importante en los modelos gerenciales de educación son las estrategias de gestión en las organizaciones educativas. ¿Qué entender por modelos gerenciales? La gerencia educativa, papel del gerente, importancia de la comunicación organizacional. Entonces, los modelos gerenciales en educación es un modelo de una representación simplificada de la realidad, en nuestro caso, de la realidad educativa que se elabora para facilitar su comprensión y estudio. Permiten ver de forma clara y sencilla las distintas variables y relaciones del mismo. Los modelos gerenciales implican varios aspectos, deben presentar la realidad en nuestro caso, deben ser sencillos y manejables. Fíjense que los modelos gerenciales a nivel latinoamericano es la representación simplificada de una relación o de una realidad, en nuestro caso, una realidad educativa, que permiten a su vez ver de forma clara y sencilla las distintas variables y las relaciones del mismo. En nuestro caso, variables educativas, en este caso, de diferentes nacionalidades. Entonces, un modelo gerencial educativo consiste en la recopilación de síntesis de diferentes teorías y enfoques pedagógicos que orientan a los docentes en la elaboración de los programas de estudios, en la sistematización del proceso de enseñanza, modelos gerenciales que buscan la elaboración de programas de estudio en la sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje. En otras palabras, un modelo educativo es un patrón conceptual a través del cual se esquematizan las partes y los elementos de un programa de estudios. Estos modelos varían de acuerdo al periodo histórico, ya que su vigencia y utilidad dependen del contexto social. Al conocer un modelo educativo, el docente puede aprender cómo elaborar y operar un plan de estudios teniendo en cuenta los elementos que serán determinados en la planeación didáctica. Para ello, se considera que el mayor conocimiento del modelo educativo por parte de cualquier maestro genera mejores resultados en el aula. Entonces, un elemento fundamental que tenemos que resaltar es que el docente es gerente de su aula, pero esa gerencia se maximiza cuando él conoce cada uno de los actores que están allí presentes. Fíjense que esta se centra en la elaboración de programas de estudios sin demasiados elementos adicionales, ya que no tienen en cuenta de forma explícita las necesidades sociales ni la interacción en especialistas en otros factores. Este modelo educativo contempla la figura del profesor, que cumple un papel activo, el método, la clase de tipo de conferencia, el alumno como un papel receptivo. En este sentido, el modelo tradicional presenta una escasa influencia en los avances científicos tecnológicos. Forma parte del estudio de los modelos gerenciales educativos los siguientes elementos. El modelo gerencial educativo, los modelos educativos, que ese material está en el aula y lo pueden revisar.
Fíjense que la gerencia educativa es la persona que tiene bajo su responsabilidad llevar a cabo algunas funciones consideradas básicas para alcanzar los objetivos planteados por una organización educativa. Esas funciones y su explicación se detallan en los elementos siguientes. Por ejemplo, en la gerencia, las funciones básicas es la dirección. A su vez, esa dirección tiene un proceso y unos recursos, y esos recursos van planificados, organizados, y esa organización permite que haya una coordinación, y esa coordinación a su vez tiene un seguimiento y control para administrar de manera pertinente esos recursos. Y por el ende se pueden entonces los objetivos planteados por la organización. Fíjense que entonces el primer elemento es la planificación, que es la decisión sobre los objetivos, la definición de planes para alcanzarlos, los programas de las actividades. ¿Cómo se organiza? Se organizan los recursos y las actividades para alcanzar los objetivos, los órganos y los cargos, la atribución de actividades y su responsabilidad. La dirección lo que hace es designar los cargos, es comunicativo, ejerce el liderazgo y la motivación del personal y direcciona los objetivos que se tienen previstos. ¿Qué hace? Hace un control para definición de estándares para medir el desempeño, corregir posibles desviaciones y garantizar que se realice la planeación ajustada a lo que se tiene previsto y que esa planeación, si hay necesidad de ser modificada, se pueda modificar. Entonces, fíjense que el papel del gerente educativo es primero esa planeación que consiste en definir las metas, establecer las estrategias, lograr que se cumplan, desarrollar una jerarquía comprensiva de los planes, la organización que es que los gerentes sean responsables de diseñar la estructura de organización. Esto comprende la determinación de las tareas, la correspondencia de los procedimientos, dónde se toman las decisiones, la dirección por cuánto de los gerentes lo hacen. Ahora bien, en la comunicación organizacional consiste en los procesos de emisión y recepción de un elemento. Dicho proceso puede ser interno, es decir, relaciones dentro de la organización, o externo, relaciones con otras organizaciones. Ese proceso de la comunicación es comúnmente denominado el emisor y el receptor. En este caso, el emisor es el docente, el receptor es el estudiante, pero entendiendo que ese elemento es bidireccional, es decir, se recibe y se entrega, pero a su vez el que entrega también recibe. Es un elemento que hay un feedback para que haya entonces un crecimiento mutuo, no hay un aprendizaje como se consideraba anteriormente, que era solamente un vaciado de conocimiento, sino que por el contrario, también esa interrelación, ese vaciado, tiene como fin que también se puedan alcanzar los elementos previstos. Otros elementos importantes, el modelo de planificación estratégica, el modelo de calidad total en la educación, el modelo de mejoramiento continuo, la reingeniería educativa, que lo hemos venido trabajando a lo largo de la presentación, porque lo hemos venido tocando. Fíjense que el modelo de planificación estratégica puede ser una herramienta de gestión educativa que permite apoyar la toma de decisiones de las instituciones educativas en torno al quehacer actual y al camino que debe recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que le impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia y la calidad educativa como un término importantísimo. La planeación estratégica consiste en una ejecución de formulación y establecimiento de objetivos educativos, y estos objetivos educativos a su vez tienen un carácter prioritario, cuya característica es el establecimiento de los cursos de acción, estrategias para alcanzar dichos objetivos. Entonces vemos que hay los proyectos institucionales, los proyectos por nivel. ¿Y estos parten de qué? De alcanzar la calidad total o la excelencia. Es una estrategia de gestión en educación que tiene como objetivo satisfacer de una manera equilibrada las necesidades y expectativas educativas con las mejores prácticas administrativas que permiten alcanzar una mayor calidad. Entonces, fíjense que los modelos gerenciales parten de entender que el objetivo fundamental es la calidad en la educación.
En su primer sentido, el enfoque de calidad puede ser entendido como eficacia educativa. Es una educación de calidad será aquella que logra que los alumnos o estudiantes realmente aprendan lo que se supone deben aprender. Una segunda dimensión sería aquella que nos dice que el individuo debe aprender lo que necesita para desarrollarse como persona y para desempeñarse adecuadamente. Y finalmente, una tercera dimensión que se refiere a los procesos educativos y medios que el sistema brinda a los estudiantes para el desarrollo de su experiencia educativa. El modelo de mejoramiento continuo, que ha estado siempre en el tapete, nos habla de que se busca continuamente un proceso de cambio para mejorar. La vida no es un elemento estático ni tampoco lo es el sistema educativo, sino que por el contrario es un sistema dinámico con una constante evolución. Y ese esfuerzo busca, a través de un ciclo ininterrumpido, que se alcance el desarrollo, el proceso y la posibilidad de responder a las necesidades cambiantes de una sociedad que actualmente sufre elementos vertiginosos, dinamizantes y que debe la educación entonces dar respuesta a esos procesos. Otro elemento entonces importante a destacar que esa mejora continua busca elevar los niveles de calidad a través de los procesos de aprendizaje y esos procesos de aprendizaje tienen un elemento cíclico que es planificar, aplicar, evaluar, reaplicar y sistematizar los elementos. Esto permite que los procesos entonces en ese continuo devenir puedan dar una respuesta más oportuna a todos los quehaceres que necesita el estudiante. Ese modelo también podemos denominarlo o categorizarlo como reingeniería en los procesos educativos. Y esa reingeniería tiene que ver con la gestión educativa y esa gestión del aprendizaje, la gestión administrativa y la gestión de proyectos. ¿Por qué? Porque ese proyecto se va a ir adecuando o se va a ir gestionando de acuerdo a lo que necesita la institución para dar respuesta a las necesidades del educando, a través de mejorar los aprendizajes y también mejorar las actividades administrativas para maximizar los procesos y ser eficiente en el tiempo y utilizar de manera coherente y pertinente los recursos que se tienen previstos. Grosso modo, este es el contenido que se tiene previsto para la unidad 1 y 2. Les invito a revisar todos los materiales que están allí dispuestos para profundizar al respecto y poder realizar la primera actividad evaluativa que corresponde a un cuestionario. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Cualquier duda, cualquier interrogante que se pueda generar, les invito a comunicarse a través de los medios previstos para tal fin.